Vale, vamos a seguir con la siguiente etapa, que sería la etapa de la crisis, ¿vale? Frente a los años 20, que hemos visto que aunque se hayan llamado los felices años 20, ¿no? Ya tenían una serie de problemas, toda esa crisis de sobreproducción de esos productos que se habían producido en masa y que no encontraban un mercado. Y por otro lado, esa crisis de especulación en la bolsa, donde la gente no paraba de comprar acciones y por la propia compra de acciones estas estaban incrementando su valor, pero cuyo valor real en la economía, digamos, no existía, porque en realidad las empresas no ganaban tantísimo dinero como parecía que valían esas empresas, ¿vale? De tal manera que toda esta situación va a llevar al estallido de una grandísima crisis que se explica por estos dos problemas, ¿vale? Pero estos dos problemas llevaron al jueves negro, al crash de la bolsa, ¿vale? El 24 de octubre de 1929 se produjo este jueves negro. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, esas acciones habían aumentado constantemente su valor durante los años anteriores, aunque las empresas, ya os digo, que no aumentaran en realidad o no estuvieran obteniendo sus beneficios. Pero claro, como la gente no paraba de comprar, pues ese valor en la bolsa no paraba de crecer, ¿vale? De tal manera que se produjo un desajuste espectacular entre el valor de las acciones, que fijaos, había alcanzado este valor tan alto en la altura de octubre de 1929, ¿vale? Había alcanzado ese valor tan alto, pero en realidad esas empresas, el valor real no estaba aquí, sino que estaba mucho más abajo, ¿vale? De tal manera que cuando los inversores en la mañana del jueves negro quisieron vender un gran número de acciones, hubo una gran parte de los que tenían que comprarlas que no quisieron comprarlas porque sabían que esas empresas no estaban obteniendo tantísimos beneficios como esas acciones valían, sino que esas acciones valían mucho menos. De tal manera que se pusieron a la venta muchísimos millones de acciones que nadie quiso comprar. Y claro, cuando nadie quiere comprar un producto, pues lo que le pasa es que el valor del producto, el precio, se desploma, ¿vale? Es el llamado crack de la bolsa. Es decir, se pusieron a la venta muchísimas acciones que nadie quiso comprar porque en realidad había mucha gente que sabía que esas acciones no valían lo que se decía que valían en el índice de la bolsa, ¿vale? En realidad lo que hicieron el valor de las acciones fue ponerse al nivel al que estaban en realidad las empresas, es decir, las empresas estaban atravesando serios problemas económicos y estaban bajando muchísimo sus beneficios económicos. Entonces, en realidad, este crack de la bolsa, digamos que lo que hizo fue reajustar la economía, porque estaba totalmente desajustada, ¿no? Estaba hiperinflada. Este crack de la bolsa, es decir, esta situación, hizo que la economía norteamericana se derrumbara. Y claro, como la economía norteamericana se derrumbó, pues se derrumbó también el resto de economías a nivel internacional, sobre todo europeas, ¿vale? Pero vamos a centrarnos primero en la economía americana. Se produce un efecto dominó sobre la economía. Y es importantísimo que lo primero que se vio afectado fueron los bancos. ¿Por qué los bancos se vieron afectados? Porque había muchísimos inversores que habían comprado acciones con dinero de los bancos, habían pedido préstamos para comprar esas acciones. Claro, si esos préstamos no los puedes devolver porque tu empresa porque has perdido las acciones han perdido todo el valor que tenían en la bolsa, pues muchos bancos quebraron, se destruyeron porque no pudieron recuperar esos préstamos que le habían concedido a un gran número de empresas, de inversores e incluso a gente normal que había solicitado acciones. Y luego muy importante fue que cundió el pánico también entre los propios ahorradores o entre las propias personas normales. Fijaos, aquí tenéis una fotografía de un banco de la época, ¿vale? Porque el día que estalló, el jueves negro, que estalló esta crisis, que los títulos de deuda se derrumbaron en la bolsa, lo que hizo mucha gente fue acudir a los bancos en masa para retirar los ahorros porque no se fiaban. De tal manera que gran parte de los civiles acudieron a retirar sus ahorros. Pero lo que no sabían es que los bancos también habían comprado acciones en la propia bolsa. De tal manera que entre la ruina de los inversores y los propios bancos, que encima habían comprado acciones en la bolsa, y también habían perdido ese dinero, si encima le quitaban el poco dinero que les quedaba porque tenían que darle los ahorros a la gente que venía a los bancos, pues ello provocó una crisis espectacular en los bancos. La mayor parte de bancos de Estados Unidos quebró en unos pocos días y esto arrastró al resto del sistema productivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que se produjo una fortísima crisis industrial. Las empresas en gran parte estaban subsistiendo, estaban vendiendo sus productos
porque, estaban produciendo sus productos en las fábricas con ayuda de los bancos que les prestaban el dinero. Esto es una característica, de hecho, de la segunda revolución industrial, que ya la vimos. Es decir, los bancos y las empresas estaban relacionados. En el momento en el que los bancos se unen, las empresas a las que están prestando dinero, las industrias, no les van a poder seguir prestando dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas industrias se vieron obligadas a hacerlo. Y esto se combinó con otro problema, y es que la gente, en un periodo que se ve que va a ser conflictivo, pues dejó de gastar. Es decir, esa sociedad de consumo en la que todo el mundo gasta y en la que todo el mundo invierte dinero en productos, de repente se desmoronó. La gente se va a guardar sus ahorros y lo que va a tratar es de subsistir con los ahorros que tiene y de no gastar en cosas pues que no le beneficiaran o que fueran superfluas. Por ejemplo, un coche no les hacía falta en estos años. De tal manera que una gran parte de industrias, entre que no recibían dinero de los bancos y que gran parte de la gente dejó de gastar, se produjo una crisis del consumo, pues ello produjo una crisis industrial con un cierre masivo de industrias, ¿vale? Y es muy importante el cierre de industrias porque a lo que condujo fue a un gran aumento del paro. Es la típica crisis industrial, es decir, en el momento en el que en el sistema capitalista empiezan a cerrar empresas porque no pueden vender sus productos, pues lo que ocurre es que aumenta el paro porque esa gente se queda en paro. De tal manera que el efecto más importante de la crisis, de hecho, fue el aumento del paro, ¿vale? Aquí tenéis uno de los típicos barrios de chabolas que se generalizaron en Estados Unidos en la Gran Depresión, ¿vale? En lo que son los años 30, los tristes años 30, ¿vale? Porque gran parte del porcentaje de la población de Estados Unidos se quedó en paro, ¿vale? Os digo que fue uno de los peores aspectos que tuvo la crisis, el paro, ¿vale? Aquí tenéis algunos datos. Fijaos, en 1929 el paro en Estados Unidos tan solo había 1,5 millones de personas en paro. Bastante, pero teniendo en cuenta las dimensiones que tiene Estados Unidos tampoco era demasiado, ¿vale? Fijaos, el paro alcanzó en 1933 la cifra de 12,5 millones de personas que no tenían trabajo, ¿vale? En Alemania, la situación fue muy parecida. Del 2,5 millones de parados se pasa a 5,6 millones de parados, ¿vale? Reino Unido se pasa a 2,8 millones de parados. Y en general en el mundo aumentaron los parados desde 8 millones que había antes de la crisis a 27 millones, ¿vale? De tal manera que el aumento descontrolado del paro va a ser uno de los elementos más importantes de la crisis, ¿vale? Y que en Alemania además va a tener una importancia crucial porque estos parados mayoritariamente van a ser los que van a votar luego a Hitler. Entonces va a ser un aspecto bastante importante de lo que es la economía de entreguerras, porque va a permitir, la crisis va a permitir el desarrollo sobre todo del nazismo en Alemania, ¿vale? Aquí tenéis una fotografía muy famosa de una mujer, una civil norteamericana, ¿no? Con sus hijos en uno de esos barrios de Chabolas. Porque claro, el paro trajo pobreza e inestabilidad a lo que era la sociedad occidental en gran parte de los países, ¿vale? Y esto nos lleva al último punto, ¿vale? Que sería un poco las propuestas de solución a esta crisis. Es decir, ¿qué es lo que se hizo desde los estados para solucionar la crisis? Y lo que se vio desde un primer momento es que las teorías clásicas no funcionaban. Es decir, el liberalismo económico, tal como lo había propuesto Adam Smith en el siglo XVIII, cuando empezó la Revolución Industrial, pues no funcionaba. Es decir, eso de la mano invisible y de que la situación económica se ajustaba con la oferta y la demanda, sí, claro, se ajustaba, que es lo que había pasado de hecho en la bolsa. Es decir, la oferta y la demanda tenían que volver a un equilibrio, pero el problema es que eso podía llevarse por delante a muchísimas empresas y a muchísima gente que había quedado en paro. Entonces, ahí hay un problema social importantísimo, que es que qué hacer con toda esa gente en paro y qué hacer para levantar un poco la economía de los países. Y entonces va a haber algunos países que van a aplicar medidas que van a ser muy novedosas, ¿vale? Es muy interesante las medidas que aplicó Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que es un personaje importantísimo, ¿vale? Que va a aprobar la realización de un proyecto económico, el New Deal o Nuevo Reparto, ¿vale? Que estaba inspirado en las ideas del economista Keynes, que es este señor de aquí, un británico que propuso una teoría contraria a la de Adam Smith. Adam Smith proponía que la economía no tenía que intervenir para nada el Estado. Es decir, el Estado tenía que apartarse y no meterse en los asuntos económicos porque lo que hacía el Estado era destruir la economía, precisamente, desequilibrarla. ¿Qué es lo que opina Keynes? Que el Estado puede intervenir como un actor más de la economía y puede hacerla funcionar si se hace de la manera adecuada. Es decir, el Estado es capaz de modelar la economía, ¿vale?
Y esto es precisamente lo que va a hacer Roosevelt en Estados Unidos. El economista es Keynes, que es el que propone el plan, y el que lo lleva a cabo va a ser Roosevelt, que ganó las elecciones en 1930. ¿En qué consistía este proyecto del economista Keynes? Pues en primer lugar, en que el Estado tenía que invertir dinero en hacer que la gente trabajara. ¿Cómo se permitía esto? Es decir, ¿cómo el Estado da trabajo a la gente? Pues primero, por ejemplo, creando obras públicas, pues por ejemplo acueductos o puentes o carreteras, etcétera. Es decir, el Estado invierte dinero en construir esas cosas para dar trabajo a la gente, ¿vale? Dar ayudas económicas a ciertas empresas, ¿vale? La idea es que el Estado financia ciertas empresas y ciertas obras públicas que lo que hacen es dar trabajo a la gente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al haber gente trabajando, al crearse sus puestos de trabajo, hay una gran masa, claro, se reduce el paro, porque hay gente que está ya trabajando de esos antiguos parados, y al reducirse el paro y al trabajar esa gente, pues esa gente tiene unos ingresos que puede gastar en consumir, ¿vale? Y claro, como hay más gente que está dispuesta a consumir, a gastar dinero porque tiene trabajo, pues lo que hace es aumentar la producción, porque si yo no tengo dinero no me voy a comprar un coche. Pero esta población que estaba saliendo de la pobreza y que va a encontrar trabajo con el New Deal, con estas obras públicas, pues va a poder comprarse un coche o acceder a una vivienda y demás. Y esto lo que hace es aumentar el crecimiento tanto de la industria como de la construcción y de toda la economía en general, ¿vale? Claro, pero el Estado está metiendo fondos para crear empleo. Entonces, ¿cómo recupera también ese dinero que está invirtiendo para dar a la gente trabajo? Pues con los impuestos. Es decir, al aumentar el consumo, al aumentar los gastos y demás, aumenta la renta de las familias, la gente tiene más dinero y se pagan más impuestos, lo que hace que el Estado recupere esos ingresos que ha invertido al inicio, ¿vale? El New Deal tuvo un éxito relativo, ¿vale? Porque es verdad que lo que permitió fue, por lo menos, volver a hacer crecer la economía, y es muy importante porque es la primera vez que se aplicaron estas medidas en un país occidental, ¿vale? Porque estaban en contra totalmente del capitalismo, es decir, el Estado en el capitalismo no puede meterse en la economía, ¿vale? Pero este sistema es importante porque aunque no consiguió solucionar todos los problemas que tenía Estados Unidos económicos, sí va a servir de modelo para nuevos planes económicos en el futuro. Entonces, por eso es tan importante, ¿vale? No obstante, Estados Unidos tan solo habrá un momento en el que salga de la crisis, que es cuando estalle la Segunda Guerra Mundial, que de nuevo encuentre un mercado donde vender todos esos productos que le sobran.